¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos de vuelta al canal a hoy. Hoy les traigo algo diferente, algo que me llegó directamente desde ustedes, desde su propia experiencia, desde sus propias noches de terror. Son relatos reales, enviados por personas como tú, como yo, gente normal que vivió algo que jamás debería haber vivido. Así que acomódense, bajen la luz, si se atreven. White, porque esto que van a escuchar no es cuento. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta persona pidió expresamente que su identidad se mantenga en el anonimato. Y como siempre, aquí respetamos eso. Así que escuchen con atención, porque esta historia viene de alguien que hoy tiene 13 años, pero lo que vivió, lo vivió cuando apenas tenía entre 6 y 7 años de edad. Una edad en la que uno no debería ver ciertas cosas. Una edad en la que la mente todavía no sabe bien cómo procesar el miedo real. La historia se desarrolla en el estado de Veracruz, en México. 3 días completos en autobús desde donde vive esta persona hasta llegar a la casa de su abuela materna. Una casa que, según nos cuenta, tiene más de 80 años de antigüedad. Una casa vieja, llena de historia y, al parecer, llena de algo más. Resulta que en algún momento la familia pasó por una temporada sin agua. No recuerda exactamente por qué razón ocurrió esto, pero la solución fue una sola. El abuelo, junto con los tíos, decidieron cavar un pozo en el patio. Un pozo que hasta el día de hoy les provee de agua. Tiene una especie de techo triangular encima. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Un pozo en el patio de una casa antigua en Veracruz, en Normalán. O al menos, eso parecía a una hora. Imagínense esto. Los están llamando a cenar. Nuestro protagonista, con apenas 6 o 7 años, sale al patio solo a lavarse las manos en ese pozo antes de ir al comedor. El detalle importante aquí es que en el patio no había luz. Estaba completamente oscuro. Se lavó las manos. Todo bien, hasta ese momento. Y cuando ya se estaba dirigiendo hacia adentro para ir a comer, alguien lo llamó simple and directo. Como cuando te llama un familiar o un primo que quiere decirte algo. Nuestro protagonista pensó exactamente eso. Pensó que era alguno de sus primos o alguien de la familia. Así que volteó y ahí estaba amparado junto al pozo un hombre en alto, muy alto, aproximadamente 1,80 m de estatura. Un hombre que nuestro protagonista no reconoció, no sabía quién era. Pero aquí viene la parte que te pone la piel de gallina. Su mamá también lo había visto. Ella, cuando era pequeña, también se topó con esa misma figura en ese mismo lugar. Y la descripción que ella siempre daba de su propio padre, del abuelo que nuestro protagonista nunca llegó a conocer, era exactamente esa. Un hombre muy alto, tan alto que cuando cruzaba por las puertas tenía que agacharse, porque si no, el sombrero se le caía. ¿Era el abuelo? ¿Era su espíritu cuidando la casa, cuidando a los suyos? Nuestro protagonista quiere creer que sí. Le gusta pensar que esa figura era su abuelo, pero también confiesa algo que me parece muy maduro para alguien de su edad, y es que cuando regresa a esa casa siente miedo. No miedo de ver a su abuelo, sino miedo de ver algo que se haga pasar por él. Y eso, audiencia, eso es lo que más te debe preocupar en el mundo paranormal. No lo que te muestra quién es, sino lo que finge ser alguien que ya no está. Esta segunda historia no le ocurrió directamente a quien nos la envió. Es un relato familiar, una historia que viene de la mamá de su suegra. De esas historias que pasan de boca en boca, dentro de las familias, que se cuentan en voz baja, en las reuniones que nadie se atreve a poner en duda, porque quien la vivió lo jura con la mano en el corazón. Todo comienza con un muchacho enamorado. Así, sencillo, un joven que se enamoró perdidamente de una muchacha muy bonita, que vivía en una comunidad cercana. Estuvo detrás de ella durante mucho tiempo, diciéndole que fuera su novia, insistiendo, esperando. Y después de un largo periodo, ella aceptó
Anduvieron juntos aproximadamente un año, y durante ese tiempo, el muchacho comenzó a notar algo extraño. Cada vez que iba a visitarla por las noches, justo cuando se estaba acercando a su casa, veía una luz muy brillante que salía desde adentro. Le preguntaba a ella qué era eso. Ella decía que no sabía, y cuando él preguntaba por su familia, ella siempre respondía lo mismo, aunque solo vivía con su mamá. Pero cada vez que él llegaba, la mamá no estaba. Siempre acababa de salir. Siempre se había ido unos instantes antes. Después de un tiempo de noviazgo, el muchacho tomó una decisión importante. Le pidió a ella que se fuera a vivir con él, aunque dejara esa casa, esa comunidad, y empezara una nueva vida, juntos en la casa de su madre. Y ella aceptó. Al principio todo parecía normal. Una pareja joven comenzando su vida. Pero los días pasaron, y el muchacho empezó a darse cuenta de algo que lo inquietaba profundamente. Su mujer no comía, no probaba nada de lo que preparaba su suegra. Y no era que tuviera mal apetito o que estuviera enferma de algo conocido, era algo diferente. Se estaba poniendo delgada, se estaba deteriorando frente a sus ojos, poco a poco, día tras día. Cuando le preguntaban por qué no comía, siempre respondía lo mismo. No me gusta esta comida. Yo quiero comer lo que hacía mi mamá. Pero cuando le preguntaban qué platillo quería, qué era lo que cocinaba su mamá, no respondía nada, en silencio total, como si la pregunta no existiera. El muchacho, ya desesperado y preocupado por la salud de su mujer, tomó la decisión de ir personalmente a hablar con su suegra. Fue a su casa y le explicó la situación. Le pidió que le preparara algo de comer a su hija, que por favor le hiciera algo, lo que fuera, porque allá en su casa no quería probar bocado. La suegra lo escuchó con calma y entonces le hizo una propuesta. Tráemela, yo me encargo, pero necesito estar a solas con ella. Tú vete en el muchacho. Por la preocupación que sentía, aceptó sin dudar demasiado. Dejó a su mujer allí y comenzó a caminar de regreso a su casa, pero en el camino se encontró con un hombre de la comunidad. Comenzaron a platicar, a conversar sobre esto y aquello, hasta que de repente, sin que viniera mucho a cuento, aquel señor le soltó algo que lo detuvo en seco. Tu suegra es una bruja. El muchacho reaccionó como cualquiera reaccionaría, con furia. Se ofendió, discutieron, se dijeron de todo. Al final el muchacho se fue de ahí enojado, convencido de que aquel hombre era un chismoso o un loco. Llegó a su casa y le contó a su mamá lo que había pasado, lo que le había dicho ese señor sobre su suegra, y entonces su mamá lo miró fijamente y le dijo algo que jamás esperaba escuchar. Eso es verdad, dijo Anne. El muchacho no lo podía creer. Su propia madre, diciéndole eso, comenzó a discutir también con ella. Pero su mamá, sin alterarse, le dijo algo más. Anne, si quieres saber la verdad con tus propios ojos, regresa ahora mismo y mira qué están haciendo. Anne discutió un poco más. Anne, pero algo dentro de él lo empujó. Una duda, una sospecha que ya no podía ignorar. Así que terminó regresando. Y lo que encontró al llegar: audiencia, prepárense. Se acercó a la casa con cuidado, en silencio, sin que lo vieran. Se trepó a una barda para poder asomarse al interior. Y lo que vio al otro lado de esa barda le cambió la vida para siempre. Su mujer y su suegra estaban en el patio, en una especie de ritual, bailando, moviéndose de formas extrañas, haciendo cosas que no tenían ninguna explicación lógica, y lo hacían completamente sin ropa. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después. Frente a sus ojos, ambas comenzaron a desprenderse de sus propias extremidades. Una por una, sus cuerpos se retorcían en el suelo mientras ocurría aquello. Y poco a poco sus formas humanas fueron desapareciendo. Sus rostros se fueron transformando. Les brotó un pico donde antes había una boca. Les crecieron plumas. Y donde antes había dos mujeres, ahora había dos guajolotes enormes. Dos cevis gigantes.
rodeadas de una luz brillante que parecía fuego. Extendieron sus grandes alas y se fueron volando hacia la oscuridad de la noche. El muchacho bajó de esa barda temblando, corrió a casa de su mamá y le contó todo con lujo de detalles, y su mamá, sin mostrar sorpresa, le dijo exactamente qué debía hacer. Mañana regresas. Actius Normal. Le dices que tienes que volver porque yo estoy enferma, pero no vendrás. Te esconderás en su casa. Y cuando terminen su ritual, les robas las extremidades, quémalas, sin eso. No podrán seguir haciendo el Malwayasi Louhaizo. A la mañana siguiente todo parecía normal. La casa estaba limpia. Sin rastro alguno del ritual de la noche anterior, su mujer y su suegra estaban sentadas a la mesa comiendo. Pero cuando el muchacho se acercó a ver qué había en los platos, era un líquido rojo, espeso, con trozos de carne. Les pidió que le sirvieran un poco. Las dos respondieron al mismo tiempo: no, esta comida es solo para mujeres. Eso fue suficiente confirmación. Y recordando que desde hacía tiempo desaparecían niños de la comunidad y de los alrededores, al menos una vez al mes, todo empezaba a encajar de una manera aterradora. Ann se fue a trabajar. Esperó a que cayera la noche. Les dijo que tenía que regresar con su mamá porque estaba enferma. Y tal como había planeado, no se fue. Se quedó escondido y esperó a que comenzara el ritual. Esperó a que aquellas dos figuras se transformaran nuevamente en aves y se fueran volando envueltas en ese resplandor que parecía fuego. Y cuando ya no estaban, recogió cada una de las extremidades que habían dejado en el suelo. Las quemó. Pasó toda la noche junto a ese fuego, asegurándose de que se convirtieran completamente en cenizas. Y justo cuando estaba amaneciendo, escuchó a lo lejos un sonido que le heló la sangre, el batir de alas enormes. Dos siluetas oscuras acercándose. Los guajolotes regresaron, y cuando llegaron y buscaron sus extremidades, y no las encontraron. El grito que lanzaron no era de ave ira en lamento, un alarido desesperado. Intentaron apagar el fuego, pero ya era demasiado tarde, y se fueron, gritando horriblemente hacia el cielo. Hasta el día de hoy, nadie supo más de ellas. Block 3D6. Seguimos. Audiencia. ¿Y si llegaron hasta aquí? Ya saben que esto se va poniendo cada vez más intenso, porque lo que viene ahora no ocurrió en un rancho lejano ni en una comunidad rural. Esto ocurrió en una casa rentada, en una casa normal, de esas que cualquiera de nosotros podría estar habitando ahora mismo. Así que si están en su cuarto, solos, con la luz apagada, quizás quieran encenderla. Historia 3. Lo que vive debajo de la cama. Quien nos comparte esta historia tiene 22 años al momento de enviarla, pero los hechos ocurrieron apenas 2 años antes, cuando recién cumplía los 20. Él y su esposa decidieron rentar una casa algo grande, con muchas puertas de madera, de esas casas que tienen personalidad propia, de esas casas que desde el primer momento te dicen algo sin decirte nada. Las primeras noches ya fueron raras, no. Algo dramático, no algo que te haga salir corriendo de inmediato, sino ese tipo de cosas que uno intenta ignorar, que uno intenta explicar. Por las madrugadas comenzaron a escuchar pasos en la azotea, pasos lentos, pesados, y junto con esos pasos, el arrastre de cadenas. Sonaba unos segundos y desaparecía, pero eso no fue todo, porque al poco tiempo llegó otro sonido diferente, uno que se escuchaba a cualquier hora, de mañana, de tarde, de noche, el sonido de canicas rodando por el techo, perfectamente definido, perfectamente claro. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hacemos todos al principio, se acostumbraron. Incluso llegaron a tomarlo con humor. Cuando lo escuchaban, se decían el uno al otro: ya llegó el fantasma, como si fuera un vecino más de la casa. Pero un día, todo cambió de tono. Estaban cenando tranquilamente cuando escucharon que tocaron la puerta de la cocina. Y él, sin pensarlo, sin dimensionar lo que estaba diciendo, respondió con total naturalidad:
Ann, pásale. Vente. Siéntate a comer en una invitación. Una invitación directa. Y en el mundo de lo paranormal, audiencia, una invitación es exactamente eso. Una puerta abierta, un permiso. Una bienvenida que no siempre se puede revocar fácilmente. Desde esa noche, algo cambió en la casa. Y cambió especialmente en el cuarto donde dormían. Se sentía más oscuro y más frío. Una presencia constante que los acompañaba toda la noche sin que pudieran verla. Y los ruidos de las canicas, que antes se escuchaban en el techo, comenzaron a escucharse en otro lugar, debajo de la cama. Su esposa intentaba tranquilizarlo. Le decía que eran los cimientos viejos de la casa, que no era nada ahí, y él intentaba creerle. Intentaba convencerse. Hasta aquella madrugada Ann se levantó al baño. To do normal. Regresó al cuarto, y mientras se acercaba al colchón, volvió a escuchar ese sonido tan familiar. Las canicas rodando debajo de la cama. Pero esta vez, en lugar de simplemente escucharlas, las vio en la oscuridad del cuarto. Varias canicas salieron rodando desde debajo de la cama. Rodaron por el piso y fueron a chocar directamente contra la pared. Y se quedaron ahí quietas como si alguien las hubiera lanzado con intención. Le puso los pelos de punta, porque desde que llegaron habían limpiado esa casa de arriba a abajo. No había canicas, no había niños, no había ninguna explicación lógica para que esas canicas estuvieran ahí. Despertó a su esposa. Ella, con más sueño que miedo, no le dio mayor importancia. Así que se volvió a acostar. Tenía la costumbre de dormir con los pies fuera de las cobijas. Una de esas costumbres inocentes que uno tiene, sin saber que algún día podría costarle el susto de su vida. Sei durmió así, con los pies descubiertos, y se despertó porque algo le había rozado los pies. Pensó que había sido la cobija, o quizás su esposa moviéndose. Cerró los ojos nuevamente, pero entonces algo lo tomó. Una mano fría, completamente helada, rodeando su tobillo con fuerza. Pegó un grito que despertó a su esposa de golpe. Le contó lo que había sentido. En ella no le creyó, y él intentó convencerse de que había sido un sueño, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero la noche siguiente fue peor. Estaba durmiendo de nuevo con los pies fuera de las cobijas, y sintió primero un roce suave en la planta de los pies, como un dedo explorando y luego, sin previo aviso, una mano helada tomó sus tobillos y jaló con fuerza, con una fuerza que no era normal. Audiencia, algo lo sacó de la cama esa noche. Algo lo arrastró varios metros por el suelo del cuarto. Su esposa lo vio todo. Vio como en la oscuridad algo se llevaba a su marido. Ella es testigo de lo que ocurrió esa madrugada. Esa noche no durmieron en esa casa. Se fueron a un hotel y tardaron una semana completa en encontrar otro lugar donde vivir. Una semana durmiendo en un hotel, pagando lo que no tenían presupuestado, porque regresar a esa casa simplemente no era una opción. Historia 4. Las 3 historias del abuelo. Esta nos llegó de alguien que quiere compartir 3 experiencias cortas que vivió su abuelo en distintos momentos de su vida. 3 historias, 3 encuentros con algo que no debería existir. Y aunque son breves, les aseguro que cada una tiene su propio peso. Primera historia. En una ocasión, el abuelo y unos amigos se quedaron a dormir en una vecindad. El cuarto donde estaban no tenía camas, solo había una hamaca. El abuelo durmió en ella. Sus amigos se acomodaron en el suelo como pudieron. A mitad de la noche, el abuelo escuchó ruidos provenientes del patio. Se despertó, fue a ver, y en el lavadero había una señora mayor llenando una cubeta con agua. A esas horas de la madrugada, le preguntó que qué hacía ahí a esas horas. La señora no respondió, no volteó a verlo. No reaccionó como si él no estuviera ahí. El abuelo regresó a dormir sin darle más vueltas. Pero cuando amaneció, se encontraba en el suelo, sin saber cómo había llegado ahí, sin haber sentido que se cayó de la hamaca en ningún momento. Fue a hablar con la encargada del lugar y le contó lo que había visto. La mujer
en el lavadero. Lo de la cubeta con agua a medianoche. La encargada lo escuchó sin inmutarse y le respondió con una naturalidad que resultaba casi más aterradora que la historia misma. No te preocupes, es mi mamá. Lleva unos años muerta, pero siempre hace lo mismo. El abuelo y sus amigos salieron corriendo de ahí sin mirar atrás. Segunda historia. La hermana de quien nos envía esto tenía la costumbre de pasar sus vacaciones en casa de los abuelos. Una noche, cuando todos ya estaban dormidos, el abuelo se despertó con una sensación extraña. Una de esas sensaciones que no se pueden describir con palabras. Algo que simplemente lo sacó del sueño. Se levantó. Caminó hasta la ventana y al asomarse hacia afuera, vio a su nieta parada en la banqueta. Pero algo en ella no estaba bien. Se veía diferente, tan blanca, casi transparente. El abuelo quiso salir a buscarla, pero antes de hacerlo, algo lo hizo voltear hacia la cama donde ella dormía. Y ahí estaban dormida, tranquila, como si no hubiera movido ni un dedo en toda la noche. Entonces, ¿qué era lo que estaba afuera? Hasta el día de hoy, nadie tiene respuesta. Tercera historia. El abuelo fue a visitar a un amigo. Lo hicieron pasar. Se sentaron en la sala y estuvieron conversando un buen rato. En un momento, el amigo se levantó para ir a la cocina por algo de comer. El abuelo también se paró y lo siguió. Pero antes de entrar a la cocina, volteó hacia la sala. Y en los sillones donde ellos habían estado sentados, había 2 hombres, vestidos con ropa que parecía de otra época antigua, y uno de ellos llevaba puesto un traje de charro. El abuelo le preguntó a su amigo por qué no le había avisado que había invitado a otras personas. El amigo lo miró extrañado. No invité a nadie más que a ti. Cuando el abuelo volvió a mirar hacia la sala, los sillones estaban vacíos. Quien nos comparte esta historia creció siendo completamente escéptico. De esas personas que cuando sus tíos contaban historias de apariciones y brujas voladoras, los escuchaba con paciencia, pero por dentro pensaba que todo era exageración, que eran cuentos para asustar a los niños, para que no salieran de noche, para que se portaran bien. Hasta que en octubre del año 2018, en Valle de Santiago, Guanajuato, con aproximadamente 22 años de edad, vivió algo que le borró de golpe todos esos años de incredulidad. Era una noche normal. Sus amigos estaban reunidos a media cuadra de su casa. Los podía ver desde donde estaba, y aunque algo dentro de él le decía que no saliera esa noche, que se quedara en casa, ignoró esa voz. La silenció y salió. Eran 4 amigos afuera de la casa del paleta. 2 fumaban cigarro. Los demás conversaban. Su tío Beito vivía justo al lado y estaba sentado afuera con su tía. Todo normal, todo cotidiano. Estaban hablando de sobrenombres, de bromas entre ellos, riéndose. Una noche de esas que parecen completamente inofensivas. Cuando de repente su tío, desde su silla, pegó un grito: ¡Miren! ¡Una bruja! Nuestro protagonista estaba de espaldas a la calle, y su primer instinto fue no voltear. Pensó que su tío los quería asustar, en que era una broma, que en cuanto cayeran en ella se iba a reír de todos. Pero entonces miró la cara de su amigo el chaparro, y lo que vio en esa cara no era risa, era terror puro. Los ojos abiertos, el cuerpo tenso, la mirada fija hacia arriba, hacia algo que estaba detrás de nuestro protagonista. Y fue en ese momento cuando volteó. En el cielo, a la altura aproximada de un poste de electricidad, quizás 1 metro más arriba, había una persona volando. No una bola de fuego como en los cuentos tradicionales, no una sombra difusa, una persona real, voluminosa, muy obesa, con una bata oscura cubriendo su cuerpo, y montada sobre algo que parecía un palo o un tubo largo, sin las cerdas típicas de una escoba, pero sobre el que iba claramente sentada esa figura. No se podía distinguir si era hombre o mujer, pero volaba, lenta, sin prisa, como si supiera perfectamente que la estaban mirando y no le importara en lo absoluto.
como burlándose de ellos con esa calma desesperante. Y cuando pasó por encima del grupo, notaron algo que resultó imposible de explicar racionalmente. Donde aquella figura pasaba, las estrellas desaparecían y se ocultaban, como si algo sólido y oscuro estuviera bloqueando el cielo sobre sus cabezas. Llevaba puesto un sombrero grande con forma de pico, exactamente como en las películas, exactamente como uno imaginaría que luciría una bruja de verdad. Nuestro protagonista quedó petrificado, pero algo en él necesitaba confirmarlo. Necesitaba asegurarse de que lo que estaba viendo era real. Así que caminó hacia la mitad de la calle, sin importarle que pudiera pasar un coche, sin pensar en nada más que en esa figura que se desplazaba lentamente sobre ellos. El paleta lo siguió hasta la mitad de la calle, y en un arranque de valentía o de locura, gritó que iba a buscar un arma. Y esa cosa lo escuchó porque se detuvo, y volteó a verlos. A nuestro protagonista dice que no quiere mentir, que al cruzarse con la mirada de aquella figura, lo único que pudo hacer fue agacharse, porque el miedo que sintió en ese instante no tiene comparación con nada que haya sentido antes ni después. Un miedo físico, un miedo que se mete en los huesos. Se agachó y cuando volvió a levantar la vista, la figura ya había desaparecido en la oscuridad. Sus amigos salieron corriendo. Su tío ya había entrado a su casa y él caminó solo de regreso a su hogar, como en trance, incapaz de procesar del todo lo que acababa de presenciar. Su mamá y sus hermanos se rieron cuando se los contó, pero su papá no. Su papá lo miró en silencio y le preguntó únicamente dónde había sido y cómo era aquella figura. Y eso fue todo, sin burlas, sin comentarios, como si su papá ya supiera que hay cosas que no se deben tomar a la ligera. Aquella noche, clavó tijeras en la puerta de su cuarto, puso crucifijos, intentó dormir, pero las semanas siguientes trajeron algo nuevo, algo que muchos conocen con el nombre de subirse el muerto. Esa parálisis repentina que te agarra en cualquier momento, sentado en una silla a plena tarde, dormido en su cama a medianoche, sin poder moverse, sin poder gritar, con la sensación de que algo pesado se recargaba sobre él. Hasta 2 veces por día llegó a ocurrirle, y por las madrugadas, alrededor de las 2 de la mañana, sentía que algo se subía encima de él mientras dormía. Inmovilizándolo completamente, fue a misa. Clamó en voz alta, llevó veladoras, hizo oraciones. Poco a poco, aquella presencia que lo atormentaba fue retirándose, hasta que desapareció por completo. Pero la historia no terminó ahí, porque meses después, ya en mayo, a medianoche, estaba acostado en su cama viendo el teléfono con la luz encendida y la televisión prendida. Su mamá y su hermana dormían y escuchó una voz. La voz de su mamá, llamándolo por su nombre, 2 veces. Se levantó de un salto. Tomó una lámpara y un tubo. Revisó toda la casa. La puerta del corral cerrada. Fue al cuarto de su mamá dormidao. Profundamente dormidao. Regresó a su habitación, se sentó en la cama y volvió a escuchar su nombre, esta vez con la voz de su hermana. Pero la segunda vez que lo llamaron, al final de su nombre, hubo algo más, una risa pequeña, casi imperceptible. Pero ahí estaba, una risa que no era de su hermana, una risa que era de alguien más. Cerró la puerta, apagó la luz, hizo 2 oraciones. Y semanas después, su hermana le contó que una noche, sola en su cuarto, había escuchado claramente el aleteo de un guajolote enorme, o algo que sonaba exactamente así, en la puerta del corral. A las 11 de la noche, en un corral donde solo viven un gato y 2 perros que, curiosamente, no ladraron. Fue a revisar, encendió todas las luces. No había nada. Esta historia viene de una familia que ama el campo. Los padres, junto con los tíos, 3 hermanos en total, decidieron comprar unos terrenos en una lotificación ubicada en una zona donde aún no había casas ni vecinos. Solo tierra, solo árboles, solo naturaleza.
Sembraron árboles frutales de distintas variedades y periódicamente iban a visitar el lugar para ver cómo iban creciendo. Una actividad sencilla, un proyecto familiar lleno de ilusión. Pero desde el principio, ese lugar tenía algo que se sentía antes de poder explicarlo. Una vibra pesada en el ambiente, una sensación de que el aire mismo estaba cargado de algo que no debería estar ahí. Quienes visitaban el terreno contaban que escuchaban risas entre los árboles, pasos que se acercaban y se alejaban, pero cuando miraban alrededor no había nadie, absolutamente nadie. En una ocasión, el papá de quien nos envía esta historia fue junto con su hija a revisar la milpa, y desde lejos vieron algo que los hizo detenerse en seco. Un rótulo que estaba clavado en la milpa se mecía violentamente, con una fuerza que no tenía ninguna justificación, porque no había viento. El aire estaba completamente quieto, los árboles alrededor no se movían, las hojas estaban inmóviles. Solo ese rótulo se sacudía, como si manos invisibles lo estuvieran agitando con rabia. Y cuando ellos comenzaron a caminar hacia él para ver qué pasaba, se detuvo de golpe, como si alguien lo hubiera soltado al verlos acercarse. Pero la historia que realmente perturbó a esta familia de manera definitiva ocurrió durante una visita para revisar los árboles de marañones. Ese día fueron únicamente los 3 hermanos, solo ellos. En todo ese terreno no había ninguna otra persona, nadie más en kilómetros a la redonda. Uno de los tíos decidió sacar su cámara para tomar algunas fotografías del lugar. Quería mostrárselas a su esposa. Nada especial, nada pensado, solo unas fotos de los árboles, del terreno, del trabajo que habían hecho juntos. Cuando llegaron a casa esa tarde, pusieron las fotos en la pantalla para verlas con calma. Y en una de ellas se quedaron en silencio, pálidos e inmóviles, porque en esa fotografía, entre las delgadas ramas de los marañones, había un hombre colgado, un hombre que no estaba ahí cuando tomaron la foto, un hombre que ninguno de los 3 había visto en ningún momento durante toda su visita. Y lo más escalofriante no era simplemente la figura en sí misma, era el detalle físico que no tenía ninguna explicación posible. Las ramas de los marañones son delgadas, frágiles, incapaces de soportar el peso de una persona, incapaces de aguantar ni remotamente la carga de un cuerpo humano adulto. Y sin embargo, ahí estaba ese hombre, suspendido entre esas ramas que no deberían poder sostenerlo. Desde ese día, aquella fotografía perturbó a toda la familia, y según quien nos la envía, hasta el día de hoy, cada vez que la mira, los escalofríos son exactamente los mismos que la primera vez. Y llegamos al final, audiencia, al último bloque de esta noche. Y como buen cierre, les traigo 2 historias que van de menos a más. Una que comienza con algo que parece completamente mundano, y otra que ocurre en un lugar donde se supone que debería haber seguridad, orden y control, porque resulta que ni los lugares más vigilados del mundo están libres de ciertas visitas. Así que respiren profundo, porque esto es el cierre, y los cierres siempre guardan lo mejor. Historia 8. La llamada del payaso. Quien nos manda esta historia pide el anonimato, y después de escucharla, van a entender perfectamente por qué. Era una tarde normal. Sus padres estaban en el trabajo, su hermano en casa de la abuela, él completamente solo en casa, sin compañía, sin ruidos, solo él y su celular, navegando tranquilamente por Instagram hasta que el teléfono se apagó de golpe. Supuso que se había descargado la batería. Lo conectó al cargador. No prendió de inmediato a normal. Pensó, está muy descargado. Necesita unos minutos. Salió del cuarto, fue a la cocina por un vaso de agua, y mientras abría la llave del grifo, algo llamó su atención por la ventana de la sala. Un payaso parado afuera. Se acercó a la ventana para ver mejor, pero cuando llegó hasta el vidrio y miró hacia afuera, no había nadie. El escalofrío le recorrió la espalda de abajo a arriba. Se quedó inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ver. Y entonces, casi sin querer, giró la cabeza hacia la ventana de su cuarto Annie,
Y ahí estaba. El payaso estaba pegado al vidrio de su cuarto, la cara aplastada contra la ventana, los ojos fijos en Elan, y una sonrisa enorme, desproporcionada, que parecía extenderse de oreja a oreja, de una manera que ningún rostro humano debería poder hacer. Le gritó a Ann, le preguntó qué hacía ahí Ann, qué quería, y el payaso se retiró de la ventana y desapareció. Nuestro protagonista se sentó en el sillón temblando, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Una broma de alguien? ¿Una coincidencia? Cualquier cosa que hiciera sentido. Y entonces escuchó el tono de su celular. Corrió al cuarto Ann. Lo tomó en llamada entrante. Número desconocido. Sin letras en el identificador, Ann solo un emoji. Un emoji de payaso. Ann con la mano temblando respondió. Bueno, Ann, hola. ¿Qué quieren? Silencio. Varios segundos de silencio absoluto del otro lado de la línea. Estaba a punto de colgar cuando lo escuchó. Una carcajada larga y escalofriante, de esas que no suenan del todo humanas. Les preguntó qué querían, por qué lo estaban asustando, por qué se reían. Y entonces respondieron, con una voz que no era exactamente de hombre ni exactamente de mujer. Con una voz que simplemente no sonaba bien. Porque nos gusta asustar a cobardes como tú, Ana, a los que nos hacen llorar. Una última carcajada. Y la llamada se cortó. Se metió a su cama, se tapó con las cobijas hasta la cabeza. Y entre el agotamiento y el terror, se quedó dormido. A la mañana siguiente se lo contó a sus padres, con todos los detalles. Ellos dijeron que había sido una pesadilla, que se había quedado dormido en el sillón y había soñado todo. Él insistió, dijo que no había sido un sueño, que era real, que tenía prueba, que el número aparecería en su lista de llamadas recientes. Buscaron juntos, no había ningún registro, ni un solo rastro de esa llamada, como si nunca hubiera existido. Historia 9. El niño del pasillo 17. Y cerramos esta noche con una historia que viene de León, Guanajuato. Su protagonista se llama Juan y trabajaba como guardia de seguridad. Hace 5 años entró a laborar en una empresa cuyo servicio era custodiar una bodega de medicamentos. Desde el primer día que pisó ese lugar, sus compañeros le dijeron algo, un consejo que en ese momento probablemente tomó como una broma o como una tradición extraña entre el personal. Siempre cárgate un rosario, Juan. No le dio mayor importancia. Su primer turno transcurrió sin novedad. El segundo también. Pero en la tercera noche, exactamente a las 3 de la madrugada, le tocó hacer su rondín de rutina. Caminar por los pasillos, revisar que todo estuviera en orden, tomar algunas fotografías como parte del protocolo. Comenzó a caminar por los pasillos de esa bodega enorme y silenciosa. Y entonces escuchó pasos. Pasos que no eran suyos. Siguió caminando. Se acercó al pasillo 17E. Y ahí comenzaron a caer cajas, una tras otra, como si alguien las estuviera empujando desde adentro de los estantes. Pero no había nadie. Juan intentó comunicarse por radio para reportar lo que estaba pasando. No pudo, porque en ese momento, parado frente a él en el pasillo, había una sombra. La sombra de un niño, aproximadamente 10 años de edad, pequeño, inmóvil, mirándolo, Y entonces el niño habló, con una voz quebrada, rota, como si viniera de muy lejos, o de muy adentro de algún lugar que no existe en este mundo. Le pedía ayuda, y con esa voz llegó el frío. Un frío que no tenía ninguna fuente, que no venía de ningún lado, que simplemente apareció en el ambiente como si alguien hubiera abierto una puerta hacia algún lugar donde no existe el calor. Juan no pudo más. Se estaba ahogando, no podía respirar. Sus piernas no respondían como debían. Un compañero llegó a auxiliarlo. Lo encontró en ese estado y lo ayudó a recuperarse. Cuando Juan pudo hablar y contó lo que había visto, su compañero de mayor antigüedad en la empresa, don Martín, con 30 años trabajando en ese lugar, no se sorprendió en lo absoluto. Solo dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. «Híjole,
ya se le apareció el niño. Y con esa frase tan simple, tan cotidiana, tan dicha como quien comenta el clima, don Martín confirmó algo que Juan ya no podía ignorar. Ese niño no era nuevo. Ese niño llevaba años en ese pasillo. Y nadie sabía quién era. Nadie sabía por qué estaba ahí. Nadie sabía qué quería ni qué necesitaba para poder irse. Solo se sabía que seguía apareciendo, que seguía pidiendo ayuda con esa voz quebrada en la oscuridad del pasillo 17, que el frío seguía llegando con él y que los nuevos empleados tarde o temprano se encontraban con él. Tal como le pasó a Juana en Cierre de la Noche, y con eso, audiencia querida, cerramos esta noche de historias. New Wave, 9 experiencias reales enviadas por personas que vivieron algo que no tenía explicación, que vieron lo que no debían ver, que escucharon lo que nadie debería escuchar, que sintieron en carne propia que hay cosas en este mundo que simplemente no encajan en ningún manual de lógica. Son todas verdad. Eso cada quien lo decide. Pero lo que sí es verdad es que estas personas juraron que así ocurrió con nombres, con lugares, con fechas, con testigos. Eso es suficiente para no dormir tan tranquilo esta noche. Si llegaron hasta aquí, si escucharon todo desde el primer bloque hasta este último cierre, dejen su comentario abajo. Cuéntenme, ¿cuál de todas las historias de esta noche se quedó más grabada en su mente? ¿Cuál fue la que más les erizó la piel? Y si ustedes también tienen una historia que contar, ya saben dónde encontrarme. No olviden dejar su like si disfrutaron esta noche, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan esto con alguien que se atreva a escucharlo solo, a oscuras, a las 3 de la madrugada. Cuídense mucho, duerman con la luz encendida, y recuerden, laven siempre los trastes antes de dormir. Hasta la próxima noche, si es que se atreven a volver.